buenas tardes. Nosotros somos el equipo 21 conformado por Jonathan Heredia Peralta y su servidora Gómez Claudia Berenice. Hoy les hablaremos del sexto capítulo del libro de Lachmann de embriología, que es de la tercera a la octava semana, el periodo embrionario. Bueno, como una pequeña introducción, esta etapa es muy importante, ya de que aquí se van a derivar las tres capas germinales. La más superficial, el ectodermo, que va a formar el sistema nervioso y la piel, seguido del mesodermo, que es la capa media, que forma músculos, el esqueleto, riñones y el aparato reproductor, y la más profunda, el endodermo, que forma algunas glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado y ya. Bueno, todo esto origina órganos y tejidos principales del embrión que al final del segundo mes, ya serán reconocibles. Y pues también esta es una etapa muy sensible, ya que en esta se suelen desarrollar los errores congenitivos o defectos, que estos pueden atribuir a diferentes anomalías en el embrión. Y también, pues, al ser una anomalía, tal vez causar o el aborto del mismo embrión. Sí, bueno, también la formación de los ejes corporales cráneo-caudal y izquierda-derecha, que comienzan pues también desde la primera semana, y defectos en la señalización celular temprana también pueden causar pues estas malformaciones que vemos aquí. Y así no todos los embriones están expuestos a daños o se llegan a perder. Bueno, seguimos con los derivados de la capa germinal ectodérmica, que es la más superficial. Al inicio de la tercera semana, la capa ectodérmica tiene forma de disco y es más ancho en el extremo cefálico que en el caudal, por el desarrollo de la notocorda y el mesodermo precordal. El ectodermo se engrosa y forma la placa neural, y las células de la placa forman el neuroectodermo, y esta marca el inicio de lo que conocemos como neurulación. Bueno, seguimos con la regulación molecular de la inducción neural. La inducción de la placa neural ocurre gracias a la señalización mediada por el factor de crecimiento de los fibroblastos, junto con la inhibición de la actividad de la proteína morfogenética ósea 4. La BMP4 ayuda a la ventrilización del ectodermo y del mesodermo, y el FGF evita la transcripción del gen BMP al regular la expresión de cordina y nogonia. Gracias a la acción del BMP, el ectodermo forma la dermis y el mesodermo forma el mesodermo de la placa intermedia y lateral. Las moléculas de noquina, cordina y folistatina están presentes en el organizador, en la notocorda y en el mesodermo precordal. Impide la BMP y ocasionan que el mesodermo se convierta en notocorda y el mesodermo paraxial. La inducción de las placas neurales caudales, el cerebro posterior, la médula espinal, depende de proteínas como la WNT3A y la FGF. El ácido retinoico puede participar en la formación y organización en el eje cráneo-caudal. Seguimos con la neurulación, que es el proceso por el cual la placa neural y el tubo neural consiste en alargar la placa neural y el eje corporal. El eje corporal se alarga por el desplazamiento lateral y medial de las células del ectodermo y el mesodermo. El proceso se regula por la polaridad celular y es fundamental para el desarrollo del tubo neural. La placa neural se alarga, los bordes laterales se elevan y para formar los pliegues neurales. La región medial hundida forma el surco medial, y los pliegues neurales se acercan sobre otro y se fusionan. La función empieza en la dirección del cráneo caudal y se forma el tubo neural.
Aquí tenemos unas imágenes que no sé si se alcanzan a ver el proceso que acabamos de describir. Y los neoporos anterior y posterior se comunican con la cavidad amniótica. El cierre del neoporo anterior es por el día 25, que hay de 18 a 20 somitas, y el cierre del neoporo posterior es el día 28, que hay alrededor de 25 somitas. De esta forma se completa la neuralación. El sistema nervioso central está representado por la médula espinal y la vesícula cerebral. Bueno, seguimos con las células de las crestas neurales. En el momento en que los pliegues se elevan y se fusionan, las células al borde lateral o cresta del neuroectodermo comienzan a separarse de las células vecinas. Las células experimentan una transición epitelio-mesenquima. Abandonan, migran y se desplazan del ectodermo hacia el mesodermo subyacente. Cuando se cierra el tubo de las células de la cresta neural, que vienen del trono, migran por dos rutas que vendrían siendo la dorsal, que a través de la dermis para ingresar al ectodermo por los orificios de la lámina basal para formar melanocitos y los folículos pilosos. Después sigue la ventral, que es la otra ruta, que es por la mitad anterior de cada somita para convertirse en ganglios sensativos, neuronas simpáticas, entéricas, células de Schwann y células de la médula suprarrenal. También crean los pliegues neurales craneales alejándose del tubo neural antes del cierre de esta región. Estas células contribuyen a la formación del esqueleto cráneo-facial, neuronas de los ganglios craneales y las células de glía, melanocitos, entre otras cosas. Se le denomina también la cuarta capa germinal, aunque no hablaré mucho de eso. Seguimos con la regularización molecular de la inducción de la cresta neural. Para la inducción de estas células se necesita la interacción en el borde en el que se une la placa neural y el ectodermo superficial. En esta región existen concentraciones intermedias de BMP, las proteínas de NOG y CHRD. Regulan las concentraciones al actuar como inhibidor de la BMP. Las concentraciones intermedias de BMP, el FGH y las proteínas WNT inducen al gen PAX3 a determinar el borde de la placa neural. Estos factores inducen a SNILE y FOXD3 que especifican a las células de la cresta neural flux que promueven la migración a partir del neuroectodermo. El destino de toda capa germinal endodérmica depende de las contracciones de BMP. Las concentraciones altas inducen a la formación del epidermis, las concentraciones intermedias al borde de la placa neural, ectodermo superficial y cresta neural, y las que son bajas forman el ectodermo neural. En el momento en el que el tubo neural, se cierra, dos engrosamientos se presentan en la región cefálica. Las placodas óticas y las placodas del cristalino. Cuando el feto se sigue desarrollando, las placas óticas forman vesículas óticas que después se convierten en estructuras necesarias para la audición y el equilibrio. Las placodas del cristalino en la quinta semana forman el cristalino, y la capa germinal ectodérmica forma estructuras que tienen contacto con el mundo exterior. Por ejemplo, el CNC, el CNP, el epitelio sensativo del oído, de los ojos, de la nariz, la epidermis, pelo y uñas, glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, la glándula hipófisis y el esmalte de los dientes. Bueno, continuando con las capas germinales, tenemos la mesodérmica. En esta, las células de la capa germinal mesodérmica forman una lámina delgada laxa,
Cerca del día 17 proliferan y forman una placa engrosada, llamada mesodermo paraxial. En este sitio lateral, la capa es delgada y se conoce como placa lateral, por lo que este tejido se divide en dos hojas. Una capa que tiene continuidad con el mesodermo, que cubre el apnios, que es la capa parietal. Y la otra capa es una capa continua con el mesodermo, que cubre el saco vitelino. Y esta es la visceral. Estas capas revisten la cavidad intraembrionaria recién formada, la cual tiene comunidad con la cavidad extraembrionaria a los lados del embrión. El mesodermo intermedio conecta al mesodermo paraxial con el de la placa lateral. Bueno, continuando, aquí tenemos el mesodermo paraxial, el cual está arriba de la línea amarilla, que es el endodermo, en esta área de aquí. Al inicio de la tercera semana se comienza a organizar en segmentos, conocidos como somitómeros. Estos aparecen en la región cefálica y van en dirección cráneo-caudal. Los somitómeros están formados por células mesodérmicas. También se forman en relaciones con la segmentación de la placa neuronal para constituir neurómeras. Los somímeros se organizan en somitas. El primer par de somitas aparecen cerca del día 20 y aproximadamente surgen 3 pares por día. Al final de la quinta semana existen alrededor de 42 a 44 pares y existen 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 congénitos. El resto forma el esqueleto axial. Bueno, continuando con la regulación molecular de la formación de somitas, en esta depende del reloj de segmentación, que establece la expresión clínica de ciertos genes. Entre estos genes se encuentran miembros de vías de señalización de las proteínas Notch y la WNT. La primera se acumula en mesodermo presomático para formar al siguiente somita. Los límites de cada somita están regulados por ácido retoico, el cual es una combinación de FGF8 y WNT3A. El AR tiene concentraciones altas en la región craneal, mientras que en regiones caudal no lo presenta. La combinación de las proteínas FGF8 y WNT3A tiene mayor concentración en la región caudal que en la craneal. Bueno, prosiguiendo con la diferenciación de las somitas, cuando las somitas se forman a partir del mesodermo presomítico, forman una esfera de las células mesodérmicas, similares a los fibroblastos. En esta etapa, las células experimentan la epitelización, formando una dona. Además, al inicio de la cuarta semana, las células de la pared ventral y medial de la somita adquieren sus características mesenquimáticas al perder las epiteliales. También tenemos que cambian de posición. Además de, así forman el esclerotoma colectivamente, el cual forma las costillas y las vértebras del cuerpo humano. Las células en los bordes desomedial y ventrolateral de la región superior del somita forman las precursoras de las células musculares, mientras que las células del medio se están formadas por el dermatoma o forman el dermatoma. Mientras pasa esto, también ocurre que dos células precursoras de las células musculares vuelven a adquirir características mesenquimatosas, migrando por debajo del dermatoma y así formando un dermatomioma. Bueno, también las células del borde ventrolateral migran hacia las capas parietal del mesodermo de la placa lateral, para así formar lo que es la musculatura de la pared del cuerpo. Y las células del dermamiotoma forman la epidermis para la piel
y los músculos de la espalda y algunas extremidades. Cada somita forma su propio esclerotoma, el miotoma y el dermatoma. ¿Qué seguiría? Para seguir, seguimos con el mesodermo intermedio, que se conecta temporalmente con el mesodermo paraxial con la placa lateral y se diferencia en las estructuras ureogenitales. En la región cervical torácica superior da origen a cúmulos de células segmentarias y en sentido caudal forman una masa no segmentada que es el cordón nefrógeno. Seguimos con el mesodermo de la placa lateral, que se divide en dos capas, que es la parietal, la somática y la visceral espárnica, las cuales revisten la cavidad intermembranosa y rodean los órganos. El mesodermo de la capa parietal crea los pliegues de la pared del cuerpo. Estos pliegues, junto con los cefálicos y caudales, cierran la pared ventral del cuerpo. La capa parietal forma la epidermis de la piel y las extremidades de los huesos y las extremidades junto con el esternón. Las células precursoras del esclerotoma del músculo migran hacia el interior y de la capa parietal del mesodermo a la capa lateral para construir cartílagos, costales, músculos de las extremidades y la mayor parte de los músculos de la pared del cuerpo. La capa visceral del mesodermo, de la placa lateral y el endodermo embrionario forman la pared del tubo intestinal. Las moléculas mesodérmicas de la capa parietal forman las membranas mesoteliales o membranas serosas, que cubren la cavidad peritoneal, pleural, pericardia y la secreción de líquido seroso. Bueno, seguimos con sangre y vasos sanguíneos que se originan a partir del mesodermo y se forman a partir de dos mecanismos. La vacuologénesis, que surgen a partir de islotes sanguíneos, y la angiogénesis, que implica la gemación de vasos sanguíneos que ya existen. ¿Okay? Los primeros islotes sanguíneos aparecen en el mesodermo, rodeando la pared del saco vitelino a las 3 semanas de desarrollo. Después, en el mesodermo de la placa lateral, los islotes vienen de las células mesodérmicas que producen hemangloblastos, el cual es un precursor de la formación de vasos sanguíneos y células hemáticas. Las células troncales hematopoyéticas derivan del mesodermo que circunda a la aorta. Esta región se denomina aortogonadomesefrénica. Estas células colonizan el hígado y se convierten en el órgano hematopoyético principal del embrión. Las células troncales que provienen del hígado colonizan la médula ósea. Seguimos con los derivados de la capa germinal endodérmica, que es la más profunda. Aquí es la formación del tubo digestivo. El tubo digestivo es el principal derivado de esta capa. Esta capa recubre la superficie ventral del embrión y forma el techo del saco vitelino. Los cambios morfológicos en el embrión se presentan como el crecimiento de vesículas craneales, hace que el disco embrionario sobresalga hacia la cavidad amniótica. La elongación del tubo neural provoca que el embrión adopte una posición fetal con las regiones cefálica y caudal orientadas hacia la zona ventral. Se forman dos pliegues laterales del cuerpo que avanzan hacia la línea media para cerrar la pared ventral. Los pliegues de la cabeza y cola arrastran los amnios, dejando el embrión dentro de la cavidad amniótica, y la pared ventral se cierra completamente, excepto en la región umbilical. La formación del tubo intestinal, debido al crecimiento celocaudal y al cierre lateral, una porción del endodermo se incorpora al embrión y forma el tubo intestinal, que se divide en 3 regiones, que es el interior, el medio y el posterior. Con los patrones de formación del eje anteposterior, la regulación de los genes de homosecuencia. Los genes de homosecuencia se conocen como hemiodominio y codifican factores de transcripción que activan la secretación y formación del eje, y muchos de estos genes están reunidos en cúmulos hemoéticos. Como de último tema, vamos a ver el aspecto externo en el segundo mes. Este se modifica por el crecimiento de la cabeza, la formación de las extremidades, cara, oídos, nariz y ojos, que aparecen en la 5ª semana en las yemas de los dedos,
en forma de paleta. Después, en la región distal se forman 4 surcos radiales conocidos como radios. Los radios aparecen primero en las extremidades superior y por último en la inferior. Bueno, como conclusión, podemos llegar a que este tema es bastante extenso, por lo cual fue un reto resumir todo un capítulo en 20 minutos, hasta siento que nos faltó tiempo, pero a la vez fue muy interesante poder resumirles todo este tema de una manera que fuera fácil de explicar, y pues esperemos que les haya gustado como a nosotros y le pusimos un gran empeño. Muchas gracias.